Buenas tardes amigos y oyentes, Iglesia de Vida para las Naciones. En esta tarde tan preciosa que el Señor nos está regalando, quiero compartirles un pequeño devocional. Quiero compartirles una palabra que nos edifique, que nos levante y que nos ayude. Vamos a inclinar nuestro rostro para que sea Dios hablando a nuestras vidas. Oh Padre mío y eterno, precioso Rey. Primeramente te doy la gloria y la honra, te doy gracias porque tú eres bueno y tú eres fiel, mi Dios. Porque para siempre es tu misericordia, mi Dios. Gracias, mi Padre, porque es con tu mano, es con tu sangre la que nos limpia, la que nos santifica, mi Dios. Gracias, mi Jesús, por haber, mi Dios, derramado tu sangre preciosa para limpiarnos de toda iniquidad y de todo pecado, mi Dios. Yo leo esta palabra a la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Escuchen muy bien el título de este devocional. La actitud del hijo mayor. Así se llama. Y me van a entender por qué es ese título. Y creo que todos hemos escuchado del hijo pródigo. Hemos escuchado de que le dijo a su papá que le entregara sus bienes, que porque se iba a ir, porque iba a partir cobijas, porque se iba a ir hacia otro lugar. Dice la escritura que su papá le dio su herencia y él se fue y la malgastó. Y hubo gran hambruna donde estaba este hombre. Llegó tan bajo que le tocó comer aún de lo que los cerdos comían. Y volvió en sí, dice la palabra. Y dice la Biblia de que él quiso volver donde su papá, a que tan siquiera lo recibiera como uno de sus jornaleros, porque él decía que él no era digno de que ya fuera el hijo de él. Y vemos como este papá amoroso, este papá hizo todo lo contrario de lo que creyó el hijo menor que el papá iba a hacer. Y quiero que vayamos a San Lucas, capítulo 15, verso 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Verso 23. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y aquí viene lo del hermano mayor, verso 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas,
mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aleluya. Y todos sabemos esta historia, iglesia. Y vemos cómo Jesús empezó a hablar por parábolas. ¿A quiénes? A los escribas y a los fariseos. Porque en el capítulo 15 del verso 2 dice: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y Jesús les quería enseñar algo por medio de esta parábola a ellos. Y esa fue la actitud del hijo mayor. Se comportó como un fariseo, como tú y yo nos comportamos. ¿Cómo nos comportamos nosotros cuando alguien se descarría y vuelve a los caminos de Dios y le empieza a ir bien? Y empezamos nosotros a preguntarle a Dios: Dios, pero si yo he sido fiel, yo no me he movido de aquí, yo te he servido, yo me he guardado en santidad. ¿Y por qué llega este después de cometer tantos errores? Y a este sí le hace esto y a mí no me lo has podido dar. Y empieza una envidia, una rencilla, como pasó con el hijo mayor. ¿Sabe qué hizo el hijo mayor? No mostró misericordia. Y si él siempre estuvo con su papá, ¿por qué no mostró misericordia? Otra segunda pregunta que pasó con el hijo mayor, con el hermano mayor. Se creyó mejor que su hermano menor. Se creía con más derechos. Porque el hermano menor para él ya no tenía derecho de nada. Porque ya lo había gastado todo. Porque ya se había espifarrado lo de su papá. Pero como Dios es un Dios de misericordia, Él lo hizo. Porque el hijo mayor se comportó como un escriba y un fariseo. Y es triste ver esto, iglesia. Es triste ver que en ese momento el hermano mayor no estaba en la casa. O sea que estaba en otros quehaceres. O sea que no estaba con su papá 100%. O sea que él le servía, como tú y yo muchas veces le servimos a Dios. Le servimos por servirle. Pero nos enfocamos más en las cosas de afuera. Nos enfocamos más en los negocios de afuera. Que en el mismo templo de Dios, que en la misma obra de Dios. Porque en el verso 28 dice: entonces se enojó y ya no quería entrar. El hijo mayor que había vivido toda la vida con su papá, y ya no quería entrar. Ya no quería entrar. Y mire lo que hizo su papá amoroso y fiel. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Oh, aleluya. ¿Sabe algo, iglesia? Aquí no solamente hubo un hijo pródigo, hubieron dos hijos pródigos. Uno que se fue y se desenfrenó en su parte carnal y hizo y deshizo. Y el otro hijo pródigo que siempre se mantenía en su casa con su papá. Escúchame muy bien. Y cuando vio la actitud de su papá hacia su hermano menor, se enojó y no quería entrar. Pero su papá también tuvo misericordia aún con su hijo mayor. Y mire lo que dice ahí, iglesia. Y le rogaba que entrase. Verso 29, mas él respondió y dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Iglesia,
Así como el hermano mayor le refrutó a su papá, así tú y yo le refrutamos a Dios muchas veces y le reclamamos. ¿Por qué a él sí, que apenas empezó en el evangelio, y a mí no me has dado lo que te he pedido? Si yo te he servido, si yo me he guardado, si yo soy recto. Y nos comportamos como los escribas y los fariseos. Y Jesús aquí les quería enseñar a los escribas y los fariseos por medio de esta parábola, de que ellos se comportaban como el hijo mayor, que creían que como llevaban la ley al pie de la letra, pero habían tantas cosas en sus corazones que tenían que cambiar. Tú y yo, iglesia, cuántas cosas tenemos que cambiar. Que creemos que con servir en la iglesia, que creemos que con siempre estar ahí en las vigilias, gloria a Dios, que estar en los matutinos, alabado sea Dios, que con ir los domingos a la iglesia, creemos que con eso basta. Y en nuestro corazón todavía hay lo que hubo en el hermano mayor del hijo pródigo. Hay rencor, hay enojo. Y Dios nos llama a que tenemos que ser imitadores de Él. Y es triste ver la actitud del hermano mayor del hijo pródigo. Y esa es la actitud tuya y mía muchas veces, iglesia. Esa es la actitud tuya y mía, querido amigo, querido oyente que me escucha en esta hora. No sé si el Espíritu de Dios está hablando a tu corazón, pero a mí me habló a mi corazón. No sé si a ti te está redarguyendo, pero a mí me está redarguyendo esta palabra. Porque Él nos llama a ser misericordiosos. Él nos llama a no juzgar y señalar. Él nos llama a ayudar a levantar al caído. No a murmurar del que cayó, sino a ayudarlo a levantar. Porque Jesús nos enseñó. Por eso los fariseos y los escribas dicen en el capítulo 15:2, 15:1, y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Qué tan santo tú te crees? ¿Qué tan santo me creo yo? ¿Qué tan bueno te estás sintiendo cómo te estás midiendo? ¿Cómo tú mides que creemos que muchas veces somos más santos que otros? Pero ¿sabe por qué muchas veces creemos eso? Porque hay pecados que son visuales, como los tuvo el hermano menor. Los pecados del hermano menor fueron visuales porque él se fue y se la bebió y se la vagamundió. Pero la del hijo mayor estaba en el corazón. Oh, santo. Y el pecado de nosotros está más en el corazón. Está en nuestra mente y en nuestro corazón. Y nos comportamos como los escribas y los fariseos. Hoy te quiero decir, Iglesia de Vida para la Nación, hoy te quiero decir, querido amigo y oyente que me escuchas, es momento de no comportarnos más como un escriba ni como un fariseo. Hoy nos tenemos que comportar como Jesús. Hoy nos tenemos que comportar como este padre se comportó con su hijo. Así tú y yo nos tenemos que comportar con nuestros hermanos de la iglesia. Tú y yo nos tenemos que comportar con todo aquel que está afuera, que necesita una palabra de aliento, que no necesita que nadie más lo juzgue, porque ya todo el mundo lo juzga. Entonces, ¿cuál sería la diferencia, iglesia? ¿Cuál sería esa diferencia, iglesia? Porque Jesús a mí me dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Él murió por ti, por mí. Él murió por el pecador de afuera. Él murió por cada uno de nosotros, iglesia.
Lo menos que podemos hacer es de lo que gracia recibimos, de gracia tenemos que dar, iglesia. Les amo en el Señor y que tengan una excelente semana, una excelente tarde, iglesia. Les amo en el Señor. Que Dios los bendiga.